a este discipulado, estuvimos hablando acerca de la condición del hombre, cómo es que el hombre a causa del pecado de Adán, que estábamos representados nosotros en él peca y por consecuencia el ser humano, después de haber sido creado por Dios para habitar eternamente en una comunión con su Creador, entra el pecado al mundo. Esto lo vemos claramente en el libro de Romanos, o en la carta de los Romanos, cuando el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos que somos declarados culpables delante de Dios bajo el pecado de Adán y Eva, y también nos es transferida una tendencia a hacer lo malo. También vimos acerca de la cruz de Cristo, cómo es que Cristo fue colgado en esa cruz a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras transgresiones, es cargado en él nuestros pecados, y la ira de Dios aplasta al Señor Jesucristo, y la justicia de Dios es satisfecha en ese sacrificio propiciatorio, expiatorio del Señor y Salvador Jesucristo, y los limpia de pecado. En esta mañana hablaremos del acontecimiento más importante para el cristianismo, y que además este acontecimiento conmocionó a la iglesia apostólica y a la sociedad de ese tiempo, del primer siglo en general. Tal acontecimiento fue esparcido por los apóstoles y debe de seguir siendo esparcido. Por supuesto, me refiero a la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Si la resurrección de Jesús no se hubiera efectuado, dice el apóstol Pablo que aún estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. El acontecimiento de la resurrección de Cristo es un acontecimiento realmente importante para el cristianismo, para todo el cristianismo, diría yo. Si nosotros decimos que Cristo no resucitó, haríamos mentiroso a Dios y estaríamos diciendo algo que Él nunca hizo. Sin embargo, Dios con poder ha resucitado a su Hijo Jesucristo y venció a la muerte para que nosotros pudiéramos ser regenerados, justificados por esta resurrección. Si nosotros queremos tomar un parámetro, como ya hemos visto, este es un discipulado de cómo debe de ser presentado el Evangelio. Si queremos un parámetro correcto de cómo debe de ser presentado el Evangelio, sin ningún temor a equivocarnos, la manera más correcta o el ejemplo más apropiado para que nosotros podamos presentar este Evangelio, deberíamos de remontarnos a la iglesia apostólica, como los apóstoles presentaban el Evangelio. Y los apóstoles abundaban en un tema principal, que era la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto se debía al contexto histórico que los apóstoles vivían, en ese contexto histórico donde los apóstoles vivían, porque era necesario predicar acerca de la resurrección. A esto se debía precisamente que en el tiempo de los apóstoles era muy común, era algo normal que un hombre muriera en una cruz. Así que realmente un mensaje de la cruz, y no estoy diciendo que el mensaje de la cruz de Cristo no sea importante, porque es el corazón del Evangelio, predicar la cruz de Cristo. Pero un mensaje de la cruz de Cristo en el tiempo de los apóstoles era algo que no causaba tal conmoción, porque era tan normal que un hombre muriera en manos de los romanos, que la sociedad de ese tiempo estaba tan habituada a poder ver o haber oído que un hombre había muerto. Pero cuando los apóstoles
vienen predicando que un hombre había muerto en una cruz y que no únicamente era muerto, sino que había resucitado de entre los muertos. Este era un mensaje que realmente impactaba a la sociedad. Además de que resucitó de los muertos, ellos iban predicando que este hombre, siendo inocente, murió por nosotros en esa cruz y fue muerto en mano de hombres profesionales que sabían hacer su trabajo de una manera correcta. La crucifixión era la forma de impartir justicia de los romanos hacia los criminales. Por supuesto que Cristo no era un criminal, pero fue tratado como un criminal a causa de nuestros pecados y de nuestra desobediencia. Entonces, si realmente los apóstoles querían impactar a la sociedad de sus tiempos, tenía que ser algo que realmente escandalizara a esa sociedad, y esto era la resurrección de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no es importante hablar de la cruz de Cristo. Hemos dicho anteriormente que la cruz de Cristo es el Evangelio, es el corazón del Evangelio, puesto que Él fue propiciación por nuestros pecados. Él eliminó la ira de Dios que tú y yo merecíamos, porque la fe fue porque a Él le fue imputado nuestro pecado. Y la justicia de Dios fue satisfecha en Él y nos reconcilió para con el Padre. Dice la palabra de Dios que si siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y dice, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces vemos realmente cómo, y estaremos viendo cómo el Señor Jesucristo, o que un tema principal de los apóstoles era la resurrección del Señor Jesucristo. Sin la resurrección de Cristo no hubiera cristianismo. Sin la resurrección de Cristo aún estaríamos muertos en nuestra fe, en nuestros pecados. Dice la palabra claramente que cuando Cristo resucitó, era algo realmente que era notorio, ya que muchos hombres fueron testigos de su muerte y los apóstoles mismos fueron testigos de que Él resucitó. Cuando Cristo resucitó, a los apóstoles les constaba, eran testigos de que Dios le levantó de los muertos, que anduvo con ellos y además comió. Testificaban que Cristo no era un alma ni un fantasma, sino que Él estuvo con ellos hasta que Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Dice la Escritura que ahora tenemos un abogado que intercede por nosotros. El apóstol Juan dice claramente, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Tiempo presente tenemos, no teníamos, dando evidencia claramente que Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado que nos perdona de toda maldad. Veremos algunos versículos acerca de cómo los apóstoles era un tema principal el predicar la resurrección de Cristo. Para los apóstoles no era un tema secundario el hablar de la resurrección de Cristo, era algo fundamental en el momento que ellos presentaban el Evangelio delante de todos los hombres. Y si queremos ver algo que dé testimonio de ello, el libro de los Hechos de los Apóstoles da testimonio claramente cómo ellos iban predicando el Evangelio de la cruz y de la resurrección de Cristo. Vamos rápidamente en nuestras Biblias a Hechos 1, 21 al 22. Veremos cómo la resurrección de Cristo era un tema principal para los apóstoles y lo debe de ser para nosotros cuando vamos y presentamos el Evangelio de Cristo a toda criatura.
En el contexto de estos versículos se nos habla de la ascensión de Cristo, del mandato que el Señor les dio a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran ahí hasta que recibieran la promesa de ser embestidos del poder del Espíritu Santo. Cristo le dice a sus discípulos: no se vayan de aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y esta promesa se cumple en el día de Pentecostés, cuando dice que estaban orando y que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y que fueron testigos. Esta llenura del Espíritu Santo es para dar testimonio de Cristo. Cristo le dijo: y me serán testigos por Jerusalén, por Samaria, por Judá y hasta lo último de la tierra. Esta llenura del Espíritu Santo es para dar testimonio de que Cristo murió, pero no únicamente murió y se quedó en su tumba, sino que Él resucitó al tercer día con poder y gloria y garantiza nuestra salvación eterna. Cuando Cristo resucita, Él garantiza que somos justificados delante de Dios. Es por eso que este tema es un tema principal. Sin este tema, el cristianismo se acaba. Hechos 21, 22 nos habla también acerca de los requisitos que tenía que tener aquel que tomaría el lugar del apóstol o del falso apóstol Judas. Pedro y los demás apóstoles están buscando el sucesor, y el apóstol Pedro dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos claramente cómo los apóstoles mencionan algunos requisitos que tenían que tener aquel que tendría que ser nombrado como apóstol. Y ellos dicen claramente que haya estado con nosotros todo el tiempo con el Señor Jesús, que haya estado en el momento que fue bautizado por Juan el Bautista, que también estuviera con ellos cuando fue recibido arriba y que hubiera sido testigo de su resurrección. Es por eso que en este tiempo ya no puede haber apóstoles. ¿Por qué? Porque nadie de los que se dicen ahora apóstoles estuvieron con Él y recibieron enseñanza directamente de Él. Tampoco ninguno de los que puede decir apóstoles estuvo con Él en el momento que fue resucitado. El apóstol Pablo dice que Él fue el último de los apóstoles y que le apareció a Él como un abortivo. Aquí el apóstol Pedro dice claramente que tenía que ser testigo de su resurrección. Y aquí hay algo muy curioso, porque el apóstol Pedro está diciendo que el nuevo sucesor debe de ser testigo de su resurrección. Porque el apóstol Pedro no dice: debe de ser testigo con nosotros de la muerte de Cristo. Porque dice: tiene que ser testigo de su resurrección. Testigo era para que él diera testimonio de que Cristo había resucitado. El apóstol Pedro dice claramente que tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol Pedro dice esto? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, sus discípulos no podían ver de una manera literal lo que realmente estaba pasando en el momento que Cristo estaba muriendo en esa cruz. Ellos no podían ver cómo la ira de Dios estaba cayendo sobre su Hijo Jesucristo a causa de nuestros pecados, y la justicia de Dios estaba siendo satisfecha en esa cruz para declararnos sin culpa delante de Dios. Sin embargo, cuando Cristo resucita, garantizó, reivindica lo que logró en la cruz.
nuestra regeneración, nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, es cuando realmente la cruz toma un real sentido. La cruz sin la resurrección no tiene ningún significado. Porque realmente cuando Cristo resucita, es cuando realmente la cruz toma un sentido de por qué Cristo murió en esa cruz. Creer en un Dios o en un hombre que se había llamado a sí mismo como Dios y que estuviera muerto, no tendría ningún sentido creer en un hombre muerto. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, el que sea con nosotros tiene que ser testigo de la gloriosa resurrección de Cristo, para que dé testimonio que Cristo no únicamente murió en esa cruz y se quedó colgado en esa cruz y en su tumba, sino que resucitó con poder y gloria, y nuestra fe ya no es vana. Nuestra fe ya no puede ser una fe vana confiando en un hombre muerto, sino que nuestra fe está descansando en un Dios que murió pero que resucitó y se sentó a la diestra de Dios e intercede por nuestros pecados en el momento que pecamos, en el momento que desagradamos a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. La cruz de Cristo toma su real sentido cuando Cristo resucita. La cruz sin la resurrección es una farsa. Pero cuando Cristo resucita, la hace evidente. Y los apóstoles, y el apóstol Pedro y los demás apóstoles, cuando ellos presentan el Evangelio, está invadido del Evangelio de la resurrección de Cristo. Ahora vayamos a Hechos 3:15 para seguir viendo cómo era un tema principal la resurrección de Cristo. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Era necesario que el que era nombrado tenía que ser testigo de su resurrección para testificar que Cristo había resucitado. Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 4:1-2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Vemos claramente, si queremos realmente ver un parámetro de cómo debemos de presentar el Evangelio, si queremos realmente un ejemplo a seguir, tenemos que regresar a la iglesia apostólica y ver cómo los apóstoles, los primeros discípulos presentaban el Evangelio y ellos predicaban la resurrección de Cristo. Realmente ellos conmocionaron a la sociedad de sus tiempos, porque era muy normal que la sociedad escuchara que Cristo o que un hombre había muerto, porque muchos hombres habían muerto de igual manera, pero escuchar que un hombre resucitó de los muertos realmente era algo que conmocionaba a la sociedad, y ellos predicaban, y los saduceos y los fariseos se molestaban cuando ellos oían que sus discípulos hablaban de la resurrección de Cristo. Hechos 4:10. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. Después de que los apóstoles habían sanado a un hombre, los discípulos fariseos se habían molestado.
Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron y fueron testigos de cómo Él realmente murió. Porque Cristo fue muerto por profesionales que sabían hacer perfectamente su trabajo. Y era más que evidente que Cristo, en las manos de los romanos, lo único que le esperaba era una muerte inevitable. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo: ustedes lo mataron, pero Dios le ha resucitado. Y es por eso que con la autoridad de este hombre llamado Jesucristo de Nazaret, este hombre fue sano. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles fueron los hombres que más explicaron a detalle la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, la cruz de Cristo sería un fracaso, como ya lo había dicho. Es por eso que los fariseos contrataron una guardia profesional para que cuidaran el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo resucitó, dice que los encargados, los fariseos, contrataron a unos hombres para que cuidaran el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos sabían claramente que si Cristo no resucitaba, el cristianismo se acababa. Y ellos dicen claramente: vayan y cuiden la tumba de Jesucristo, porque Él dijo que al tercer día se levantaría. No vaya a ser que sus discípulos vayan y roben el cuerpo de Cristo y salgan predicando que Cristo ha resucitado. Ellos sabían claramente que sin la resurrección de Cristo, el cristianismo se esfumaba, se acababa. Y es por eso que ellos mandan a estos hombres a que cuidaran el cuerpo. Ellos querían totalmente evitar a toda costa que el evangelio de Cristo y de su resurrección fuera esparcido a todo el mundo. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, y los apóstoles vieron y salieron predicando el evangelio de Jesucristo. Los que habían salido atemorizados por ver cómo su Mesías, por ver cómo su Salvador, el hombre que había dicho que era igual a Dios, que había levantado paralíticos y que además había perdonado, cuando ellos lo vieron colgado en esa cruz, dice la historia, dice los evangelios, que ellos salieron despavoridos, huyendo de la presencia del Señor. Pero ahora los vemos en el evangelio de los Hechos, llenos del poder del Espíritu Santo, predicando de la resurrección de Cristo. Realmente hubo algo que nos llenó de ese poder. ¿Cómo puede ser que ellos los vemos huyendo con gran temor y ahora los vemos delante de los reyes, el apóstol Pablo, delante de Agripa? Los vemos delante de los principales hombres, de los fariseos, presentando defensa de la resurrección y de la muerte de Cristo. Eran hombres realmente llenos del poder del Espíritu Santo. Hombres realmente que entendían que era padecer por el nombre de Cristo. Los evangelios contienen abundante testimonio de la resurrección de Cristo. Vayamos a Mateo 28, 1 al 7. Mateo 28, 1 al 7. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo en los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a la mujer:
No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veré. He aquí os lo he dicho. Vemos claramente cómo los evangelios dan testimonio de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos para garantizar, para reivindicar lo que la obra propiciatoria y expiatoria de Cristo en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos aún muertos. No tendría caso estar aquí sentado cada uno de nosotros, porque les estaría hablando de un Dios, de un hombre que se dijo ser Dios, que dijo ser el Mesías, el Salvador de su pueblo, y que está muerto en una tumba. Sin embargo, usted y yo estamos en este lugar porque creemos en un Dios, en un Señor Salvador vivo y que se sentó a la majestad del Padre. La resurrección de Cristo no fue simplemente un regreso a la vida como otros ya lo habían experimentado antes. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó con un cuerpo físico, no era un espíritu, no era un fantasma, sino que resucitó con un cuerpo transformado, sin estar sometido al sufrimiento, al debilitamiento. Él se había vestido de inmortalidad. Cuando Cristo resucitó, a causa de su resurrección, Él promete que también nosotros seremos resucitados con Él. Y no únicamente estoy hablando cuando seremos resucitados, cuando Él regrese por segunda vez, sino que cuando nosotros creímos en Cristo, hemos resucitado a una nueva vida espiritual, gracias a la resurrección de Cristo. Veremos algunos textos del Nuevo Testamento que demuestran que Jesús tenía un cuerpo físico después de su resurrección y que no era un fantasma o un espíritu. Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. A un espíritu no se le puede abrazar o no se le puede tocar. Sin embargo, dice que ellos corrieron y le pudieron abrazar, hablando de que Él resucitó con un cuerpo físico lleno de inmortalidad. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vemos claramente cómo estos versículos dan clara evidencia que Cristo resucitó con un cuerpo físico que podía ser tocado. Pero ese cuerpo era un cuerpo glorificado, ya no sujeto al cansancio, sino que Él se revistió de inmortalidad. Y además, cuando nosotros seamos resucitados, en el día de la resurrección, tendremos un cuerpo semejante al de Él. Hechos 10:41, el apóstol Pedro: no a todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Comió y bebió el Señor Jesucristo con sus discípulos después de que Él había resucitado. Realmente este mensaje de la resurrección de Cristo, cuando nosotros lo presentamos delante de los hombres, debe de ser un tema principal. Debe de venir después de que nosotros expliquemos detalladamente cómo Cristo tomó nuestro lugar, el acto sustitutivo.
Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. O sea que tú y yo merecíamos morir a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia. Y Cristo fue el sustituto que tomó nuestro lugar. Cuando nosotros volteamos hacia la cruz, lo único que nosotros debemos de entender es que nosotros deberíamos estar ahí. Que nosotros estamos ahí en esa cruz y que la justicia de Dios está cayendo sobre nosotros y no Cristo. Pero Él tomó nuestro lugar, hecho por nosotros maldición a causa de nuestros pecados. Vayamos rápidamente a Hechos 2:22, donde el apóstol Pedro nos hace una clara predicación acerca de la resurrección de Cristo. Este es el primer sermón apostólico, donde el apóstol Pedro hace una exaltación mayormente de la resurrección de Cristo. En estos pasajes que estaremos leyendo, hay un solo versículo que nos habla de la cruz de Cristo. Y vuelvo a enfatizar esto. No estoy diciendo que la cruz de Cristo no sea importante. La cruz de Cristo es el corazón del Evangelio. Pero cuando nosotros predicamos la resurrección, la cruz de Cristo toma un sentido real. Porque cuando Cristo resucita, garantiza nuestra salvación. Y 9 versículos que nos habla de su resurrección. Pedro nos presenta una predicación comprensible de la resurrección de Cristo. Solo enfatizaré algunas verdades de estos textos, porque realmente estos textos son, si los estudiamos más a profundidad, podemos sacar muchísima doctrina, pero en esta vez solamente me enfocaré en algunos versículos que solamente nos hablan acerca de la resurrección de Cristo. El apóstol Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después de él negar a Cristo y por gran temor huyó de la presencia de Cristo, él es lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 2, él se levanta con poder, con denuedo, y empieza a exponer la muerte, pero de una mejor manera, una exaltación clara a su resurrección. Lleno del Espíritu Santo, él comienza a hablar del Evangelio de Cristo. Es el primer mensaje apostólico después de que Cristo ascendió a los cielos. Es la primera proclamación del Evangelio de Cristo. Y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nosotros ya habíamos visto que el que puso a Cristo en la cruz fue Dios mismo. Cuando vimos el de Romanos, a quien Dios puso como propiciación. Y el apóstol Pedro dice: este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. El apóstol Pedro en estos pasajes comienza recordándoles a cuál hombre habían matado. Muchos hombres habían sido muertos en una cruz. Muchos hombres de los que murieron en esa cruz pudieron haberse llamado Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro les dice a cuál Jesús se refería. Se refería a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno. Ellos le dicen: Jesús el Nazareno, al que ustedes mataron. Para que a alguien se le pueda imputar que ha cometido un asesinato, primeramente se tiene que demostrar que esa persona a la cual se le privó de la vida estuvo viva. Y el apóstol Pedro es lo que les está diciendo. Les está demostrando que antes de que ellos mataran a Jesús el Nazareno, él estuvo vivo. Les está diciendo claramente
Lo que el apóstol Pedro está testificando es decirles que a ese Jesús, el Nazareno, que ellos asesinaron, estuvo vivo y que ellos fueron testigos de sus señales, prodigios, maravillas y milagros, que ellos le vieron haciendo toda clase de milagros. Pedro les está diciendo, ustedes estuvieron cuando Él le dio vista al ciego, cuando Él perdonó los pecados de un paralítico y además lo sanó. Ustedes fueron testigos de que Él estuvo haciendo toda clase de señales entre nosotros. Y ustedes lo mataron. Ustedes vieron cómo Cristo era asesinado en mano de los romanos. Los romanos no eran unos ignorantes, hermanos, de cómo asesinar a un hombre. Ustedes fueron testigos de cómo Él murió. Ustedes no pueden negar que Cristo vivió entre nosotros porque lo vieron. El apóstol Pedro le está diciendo, ustedes no pueden negar porque ustedes lo vieron. Ustedes no pueden negar que Cristo murió porque lo vieron morir. Ustedes lo vieron morir en esa cruz. Ustedes fueron partícipes de la muerte del Señor Jesucristo. Así como tampoco pueden negar que Él ha resucitado. De ser así, muéstrenme su cuerpo. De ser así, vayamos a su tumba o comprueben que nosotros hurtamos el cuerpo del Señor Jesucristo cuando ustedes montaron una guardia para que no pudiéramos robar el cuerpo de Cristo. Demuéstrenme dónde está el cuerpo de Cristo. Demuéstrenme cómo nosotros pudimos haber burlado esa guardia profesional para robarnos el cuerpo de Cristo. Ustedes no pueden porque nosotros somos testigos de que Él resucitó, de que comimos con Él, de que lo vimos ir al cielo y que Él prometió venir por segunda vez. Y que Él nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo nos está esperando para que nosotros pronto podamos partir a casa. ¿Cuántos queremos partir a casa? ¿Cuántos deseamos realmente ir a esa ciudad donde está Dios y el Cristo resucitado? Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús, porque Jesús no cometió pecado. Él nació de una manera virginal, de modo que Él no se le transfería el pecado original de Adán. Él no nació bajo la culpa del pecado. Él no nació con una tendencia a hacer lo malo. Le está diciendo el mismo patriarca David, que se le dio la promesa de que de su descendencia levantaría al Cristo. No solo da testimonio, sino que él mismo vio que Cristo sería levantado de entre los muertos.